Ponte al volante ya. La voz del agente Miller era una áspera voz venenosa que cortaba el tranquilo aire de la tarde. Su rostro, contraído por una rabia que parecía provenir de lo más profundo de su ser, estaba a centímetros de su ventana. ¿Crees que porque conduces un coche elegante y llevas esa camisa de seda puedes pasar por aquí haciendo preguntas? ¿Te crees el dueño del lugar? Su mano se tensó sobre su arma enfundada, con los nudillos blancos. La mujer al volante, Serena Washington, mantuvo una calma desconcertante. Sus grandes e inteligentes ojos se encontraron con los de él sin temor. «Oficial», comenzó con voz suave y mesurada. «Simplemente intento entender el motivo de esta parada». «El motivo», espetó él, con un desprecio palpable, «es que no pertenece a este lugar. Ahora, una palabra más. Una pregunta más, y te mostraré exactamente qué hacemos con gente como tú, que no conoce su lugar». La arrancó. Apuntó el frío acero negro directamente a su hermoso rostro. Pensó que le estaba dando una lección a una negra cualquiera, y presuntuosa con pechos demasiado grandes para su pequeña mente. No tenía ni idea de que acababa de amenazar a un senador estatal recién elegido, y al hacerlo, había acabado con su carrera de la forma más espectacular imaginable. Antes de ver cómo se desarrolla esto, cuéntanos desde qué lugar del mundo estás viendo el asunto en los comentarios, y no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte la justicia que está a punto de ser impartida. El sol del atardecer era una fuerza benévola, proyectando un cálido resplandor dorado sobre las inmaculadas calles de Crestwood Hills. Era el tipo de luz solar que hacía que los jardines, ridículamente verdes, parecieran más verdes, las casas enormes, más imponentes, y los elegantes coches de lujo brillaran con una luz casi celestial. La senadora Serena Washington condujo su Mercedes sedán negro por el camino de suaves curvas, con el motor ronroneando bajo y satisfecho. Las ventanillas estaban bajadas, y una suave brisa con aroma a hierba recién cortada, y a helas en flor, inundaba la cabina. Era una tarde perfecta. Un breve y tranquilo interludio en una vida que se había convertido en un torbellino de sesiones legislativas, reuniones de electores y debates políticos. A sus 38 años, era la mujer más joven jamás elegida para el Senado estatal, y la primera afroamericana en representar a este distrito históricamente blanco y excepcionalmente rico. Iba de camino a casa después de un almuerzo benéfico. El blanco impecable de su blusa de seda contrastaba marcada y elegantemente con su piel tersa y oscura. Se sentía bien. El evento había sido un éxito, recaudando fondos importantes para un programa de alfabetización infantil que ella defendía con pasión. Fue una pequeña victoria. Pero estas pequeñas victorias eran los cimientos con los que construía un futuro mejor. Disminuyó la velocidad al acercarse a una señal de alto. Los neumáticos susurraban contra el asfalto impecable. Se detuvo por completo, contó hasta 3, como le había enseñado su padre, un estricto con las normas, y luego cruzó la intersección. No había recorrido más de 50 metros cuando el mundo detrás de ella explotó en un destello rojo y azul. Serena miró por el retrovisor. Una patrulla, que parecía haber surgido de la nada, la seguía de cerca, con las luces intermitentes encendidas. Un frío familiar le apretó el estómago. Era una sensación que no había experimentado en años. Un fantasma de un pasado que creía haber superado con su educación, su carrera, su título. Pero sabía que los fantasmas tenían una forma de persistir. Siguiendo las instrucciones practicadas y arraigadas de toda una vida de charla, puso la señal de giro, se detuvo junto a la acera con suavidad y apagó el motor. Colocó las manos en las posiciones 10 y 2 del volante, justo donde serían visibles. Respiró hondo para calmarse, mientras su mente ya pasaba de senadora a ciudadana. Una ciudadana en una situación siempre precaria. El agente se tomó su tiempo. Era una clásica maniobra de poder diseñada para dejar que la ansiedad creciera, para que la persona en el coche se sumiera en su propia incertidumbre. Lo observó por el retrovisor cuando finalmente salió. Era un hombre blanco de unos 40 y tantos años,
de complexión robusta que tensaba la tela de su uniforme y rostro rojizo y curtido por el sol. Sus movimientos eran deliberadamente lentos, casi depredadores, mientras se acercaba al copiloto, con la mano apoyada con indiferencia sobre su arma enfundada. Echó un vistazo al interior del coche, recorriendo con la mirada el lujoso interior de cuero, su bolso de diseño en el asiento del copiloto, y finalmente deteniéndose en ella con una mirada que sonaba a la vez evaluadora y despectiva. Luego rodeó la parte trasera del coche y se acercó a la ventanilla del conductor. Serena permaneció inmóvil, con las manos sobre el volante y una expresión neutra. Ya había desempeñado ese papel antes. La clave era ser respetuosa, tranquila y no amenazante. La clave era sobrevivir al encuentro. Licencia y matrícula, dijo con voz monótona, sin ningún tipo de cortesía. Por supuesto, agente, respondió Serena con voz firme y educada. ¿Puedo preguntar el motivo de la detención? Sabía que la pregunta era arriesgada, pero necesaria. Establecer los motivos de la detención era su derecho. Entrecerró los ojos. Solo consígame la licencia y la matrícula, señora. Señora, dijo. Era una formalidad desprovista de todo respeto. Claro, dijo. Ahora buscaré en la guantera mi matrícula y luego en el bolso mi billetera. Narró cada movimiento lenta y pausadamente. Otra lección aprendida de 1000 cuentos con moraleja. Mientras su mano se movía, la de él se tensó sobre su arma. El pequeño, casi imperceptible movimiento la alarmó aún más. Esta no era una parada rutinaria. Algo ya andaba mal. Serena recuperó los documentos con lentitud metódica, con movimientos fluidos y precisos, para evitar cualquier malinterpretación. Pasó su licencia y matrícula por la ventanilla abierta. El agente, en cuya placa se leía Miller, se los arrebató de la mano. Sus ojos recorrieron su licencia de conducir, deteniéndose en su nombre, Serena Washington, y luego en su dirección. Un destello de incredulidad, quizá de desprecio, cruzó su rostro. Serena Washington, leyó en voz alta, con un tono de burla que le puso los pelos de punta. ¿Vive en Sterling Drive, en Crestwood Hills? Sí, agente, confirmó ella, manteniendo la voz serena. He vivido allí los últimos 3 años, gruñó con profundo escepticismo. Qué buen barrio. Hay casas grandes por allá. Miró la licencia y luego a ella, recorriéndola de nuevo con la mirada, fijándose en la fina seda de su blusa, los pendientes de perlas que llevaba, la seguridad de sus hombros. Sus ojos parecieron fijarse por un instante en la curva de su pecho, y ella sintió una oleada de repulsión. No era solo sospecha en sus ojos. Era un profundo resentimiento, una ira al verla. Una mujer negra sentada en un coche caro en un barrio exclusivo, con ese aspecto. Le pregunté por qué me detuvo, agente. Repitió con suavidad pero firmeza. No se dejaría intimidar. La ley era la ley para todos. Estoy seguro de que me detuve en esa señal. La atravesó. Mintió, endureciendo la voz. Era una mentira inútil, de esas que se usan 1000 veces al día para paradas como esta. Lo vi con total claridad. Con el debido respeto, agente Miller, dijo Serena con un tono aún comedido. Estoy segura de que no lo hice. Mi coche tiene una cámara de tablero que graba todo lo que hago. Seguro que las imágenes confirmarán que me detuve por completo. La mención de la cámara pareció encender una chispa en su interior. Su rostro, ya enrojecido, se tiñó de un rojo oscuro y definido. ¿Me estás llamando mentiroso?, gruñó, acercándose a la ventana. La pretensión de desapego profesional se desvaneció, reemplazada por una agresión cruda y descarada. ¿Crees que puedes sentarte ahí, en tu coche de lujo y con tu ropa elegante, y llamar mentiroso a un policía? Simplemente estoy afirmando un hecho, agente, respondió Serena, con el corazón latiendo un poco más rápido. Sintió un nudo en el estómago. Reconoció esa trayectoria. Lo había visto en las noticias, lo había oído en los testimonios llorosos de los electores de su oficina. Este era el precipicio,
el punto donde una interacción rutinaria podía desembocar en una tragedia. El ambiente se llenó de hostilidad. «Déjame decirte lo que pienso», dijo Miller, bajando la voz hasta convertirse en un gruñido amenazador. «Creo que no deberías estar aquí. Creo que andas rondando, buscando problemas, quizás vigilando casas. Siempre recibimos gente como tú aquí, pensando que puedes integrarte». Las palabras «como tú» flotaban en el aire como una toxina. Fue la confirmación de todo lo que había sospechado desde el momento en que vio las luces intermitentes. No se trataba de una señal de stop. Nunca se había tratado de una señal de stop. Se trataba del color de su piel en un barrio que él consideraba suyo para proteger y preservar para cierto tipo de personas. «Oficial», dijo Serena perdiendo su tono suave, reemplazado ahora por una autoridad fría y firme que solía reservar para el Pleno del Senado. «Está haciendo varias suposiciones infundadas y ofensivas. Soy residente de esta comunidad y ciudadana respetuosa de la ley. He proporcionado mi identificación. Si me va a citar por una infracción que no cometí, por favor, hágalo, y la impugnaré en el tribunal. De lo contrario, me gustaría saber si puedo irme». Su respuesta tranquila y articulada pareció enfurecerlo aún más. Era como si su negativa a acobardarse, su dominio del idioma, su afirmación de sus derechos, fueran una afrenta personal a todo su ser. Él vio su compostura no como una señal de inocencia, sino como un desafío a su autoridad. Veía su confianza como arrogancia. «¿Libre para irme?», rió. Un ladrido corto y desagradable. «No te vas a ninguna parte, cariño. Tú y yo vamos a tener una pequeña charla sobre tu actitud». Dio un paso atrás del coche, apartando la mano de la cadera y desabrochando deliberadamente, amenazadoramente, la correa de sujeción de su funda. El pequeño clic fue tan fuerte como un disparo en la tranquila tarde. El sonido de la funda al abrirse provocó una descarga de pura adrenalina en las venas de Serena. El mundo pareció ralentizarse. Cada detalle se agudizó con una claridad aterradora. La forma en que la luz del sol se reflejaba en el botón plateado del bolsillo de su uniforme. El intrincado dibujo de las hojas del roble que se arqueaba sobre la calle. Las diminutas gotas de sudor que se habían formado en el labio superior del oficial Miller. Su mente, entrenada para negociaciones de alta presión y batallas legislativas, se desbordó. Mantenga la calma, no provoque, evalúe la amenaza, encuentre una salida. «Agente, no hay necesidad de que esto se intensifique», dijo, con una voz prodigiosa de control, sin delatar el frenético martilleo de su corazón contra sus costillas. «No soy una amenaza para usted. Estoy desarmada. Estoy sentado en mi vehículo con las manos a la vista». Su serenidad, su lógica, eran como leña al fuego de su ira irracional. Parecía verlo como un desafío, como un sermón. «Yo decidiré quién es una amenaza», espetó con la mirada desorbitada. «Y ahora mismo, solo veo a una mujer presuntuosa y resentida que se cree mejor que los demás. Todos sois iguales». La frase quedó grabada en su memoria. Otro dardo venenoso. Ya no se trataba solo de poder. Se trataba de castigo. Quería humillarla, quebrantarla, devolverla a lo que él percibía como su lugar. Y su mano, ahora apoyada directamente en la empuñadura de su Glock, era su herramienta para lograrlo. «Le vuelvo a preguntar, agente, ¿por qué me detiene?», insistió Serena. Era un riesgo calculado. Guardar silencio se sentiría como rendirse, como aceptar su versión, pero cada pregunta que hacía lo llevaba al límite. Esa fue la pregunta que lo destrozó. Su persistencia, su negativa a dejarse intimidar por sus amenazas implícitas, destrozó los últimos vestigios de su control profesional. Su rostro, que había sido una máscara de furia, se convirtió en algo completamente distinto, un lienzo de odio puro y desenfrenado. «¿Con qué argumentos?», rugió, con la voz quebrada por la tensión. «Te lo diré». Con un movimiento rápido y aterrador, arrancó el arma de la funda. La luz del atardecer se reflejó en el oscuro acero bruñido.
La levantó, con el brazo trabado, con movimientos prácticos y seguros. El pequeño agujero negro al final del cañón apuntaba directamente a su rostro. Era un abismo, una promesa de olvido. El tiempo se detuvo. El aroma de Aela se desvaneció. El sonido del viento entre los árboles se acalló. Solo existía el hombre, el arma y la aterradora certeza de que su vida ahora pendía de los caprichos de su ira. Se le atascó la respiración. Sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Un terror gélido, primario y absoluto, la invadía. Todos sus títulos, sus logros, su educación, no significaban nada en ese momento. A los ojos de este hombre, ella era solo un objetivo. Su mente corría. Un torrente caótico de imágenes, los rostros de sus padres. La legislación inconclusa sobre su escritorio. Los niños en el evento de alfabetización. Esto no puede terminar así. ¿Quería saber los motivos? Siseó, con la voz temblorosa por una rabia enfermiza y triunfante. Los motivos son que yo soy la ley aquí, y no puedes cuestionarla. Simplemente cierra la boca y haz lo que te digan. ¿Me entiendes? Serena no podía hablar, solo podía mirar fijamente el arma, mientras su mente luchaba por procesar la imposible realidad de la situación. Una parada de tráfico por una infracción inexistente se había convertido en esto. Un policía la apuntaba con su pistola en una soleada calle suburbana, porque se había atrevido a hacer preguntas, porque se había atrevido a existir en su espacio. Se acercó un paso más, con el arma firme. Dije, ¿me entiendes? Gritó, escupiendo saliva. Lentamente, luchando deliberadamente contra todo instinto de gritar o llorar, Serena asintió una sola vez, casi imperceptiblemente. Rendirse no estaba en su naturaleza, pero sobrevivir sí. Por ahora le daría el poder que tanto ansiaba. Le haría creer que había ganado. Bajó la mirada del arma a su rostro, y en ese instante se hizo una promesa silenciosa. Él podría tener el poder del arma ahora mismo, pero ella tenía un poder diferente, y si sobrevivía los próximos 5 minutos, lo usaría hasta el último gramo para asegurarse de que él nunca más volviera a hacerle esto a nadie. El terror seguía allí, una piedra fría y dura en sus entrañas, pero debajo algo más comenzaba a formarse, una determinación tan firme e inquebrantable como el acero que le apuntaba a la cabeza. El silencio que siguió a su pregunta gritada fue denso y absoluto, roto solo por el sonido de la respiración entrecortada de Serena. El oficial Miller se quedó paralizado, con el arma aún apuntando a su cabeza y el pecho agitado. Parecía estar atrapado en las garras de su propia furia. Un hombre que había soltado a un monstruo y ahora no sabía cómo controlarlo. Para Serena, esos segundos se hicieron eternos. Su mente, superada la conmoción inicial, trabajaba frenéticamente, buscando una salida de esta autopista al desastre. Sabía que cualquier movimiento repentino, cualquier palabra que pudiera malinterpretarse como un desafío, podía ser fatal. Tenía que calmarse. Tenía que darle una forma de ceder sin sentir que estaba perdiendo prestigio. Sí, dijo, con una voz apenas un susurro, pero clara y firme. Lo entiendo, agente. Mantuvo la mirada fija en él, proyectando una sumisión que no sentía. Tienes el control. Lo entiendo. Sus palabras parecieron tener un ligero efecto tranquilizador. La locura en sus ojos se atenuó un poco, reemplazada por un destello de incertidumbre. Había llevado la situación al límite, y ahora parecía darse cuenta de la enormidad de lo que había hecho. Apuntar con un arma de servicio a un conductor desarmado y no amenazante durante una parada de tráfico no era solo una infracción del protocolo. Era una ofensa que podría acabar con su carrera y conllevar una pena de prisión. Pero su orgullo, su rabia, no le permitieron simplemente enfundar el arma e irse. Tienes toda la razón. Tengo el control, murmuró, aunque su voz carecía de la convicción de un momento antes. Bajó el arma unos centímetros, ya no apuntándole directamente a la frente, sino al pecho. Fue una pequeña concesión, pero un comienzo.
¿Qué quiere que haga, agente?, preguntó Serena con un tono deliberadamente suave y cedido. Parecía vacilar en busca de una respuesta. La ira había consumido todo pensamiento racional. Quiero que muestres algo de respeto. ¿Lo tienes?, mintió con suavidad. Te pido disculpas si mis preguntas te parecieron irrespetuosas. Solo intentaba entender. Esto finalmente pareció darle la salida que necesitaba. Había conseguido una disculpa. Había afirmado su dominio. Ahora podía empezar a retirarse del precipicio. Bajó aún más el arma, llevándola a un lado, aunque no la enfundó. La amenaza de muerte inmediata había pasado, pero el peligro estaba lejos de terminar. Mejor así, dijo, intentando recuperar su arrogancia. Ahora necesito que salgas del vehículo. Antes de que lo haga, dijo Serena, aprovechando el pequeño espacio que le había dado. Tengo derecho a una llamada. Me gustaría hacerla ahora. Miller se burló, con una mueca de desprecio volviendo a su rostro. ¿Una llamada? Ves demasiada televisión. No estás arrestada. Me has detenido a punta de pistola, agente, dijo Serena, recuperando un poco de su antigua fuerza. Creo que eso lo justifica. Quiero informar a mi esposo dónde estoy y qué está pasando. Es mi derecho. Estaba fanfarroneando, en cierto modo. El derecho específico a una sola llamada solía ser posterior al arresto, pero en esta circunstancia extraordinaria, hacer valer un derecho, cualquier derecho, era una forma de reclamar una pequeña parte del poder que le habían arrebatado. Miller dudó, pues negarle la llamada podría complicar su ya desastrosa situación. Dejarla hacerlo parecía un precio pequeño a pagar para mantener el control. Además, la idea de que llamara a su marido para que se ocupara de la situación probablemente divertía su patética sensación de superioridad. Bien, gruñó. Una llamada, que sea rápida y con el altavoz en el teléfono para que pueda oír cada palabra. Si intentas algo raro, esto se pondrá mucho peor. Gracias, agente, dijo. Con movimientos que seguían siendo dolorosamente lentos y deliberados, tomó su bolso. Sus dedos rodearon la cartera y se cerraron alrededor de su smartphone. Le temblaba un poco la mano, pero su determinación era absoluta. Desbloqueó el teléfono con el pulgar sobre su lista de contactos favoritos. Estaba el número de sus padres, el de sus hermanas, el de su jefe de gabinete y luego el de arriba, una línea directa que usaba solo para los asuntos estatales más urgentes. Marcó el contacto del alcalde Thompson. Hizo lo que le dijeron y puso el teléfono en altavoz. Sonó una vez, 2 veces. Miller la observaba con una sonrisa burlona en los labios, probablemente imaginando a algún marido desesperado al otro lado. Entonces respondió una voz nítida y profesional. David. Soy Serena Washington, dijo con voz tranquila. La sonrisa de Miller se desvaneció. El nombre y la familiaridad con la que lo usó no encajaban con su relato de la mujer que tenía delante. Serena, ¿está todo bien?, resonó la voz del alcalde por el pequeño altavoz, con la preocupación reflejada en su tono. No exactamente, David, respondió ella. Estoy en la esquina de Oakmont y Sterling en Crestwood Hills. Uno de sus agentes me ha dado el alto. Me tiene retenida a punta de pistola. Pronunció estas 2 últimas palabras con una precisión escalofriante. El silencio al otro lado de la línea fue profundo. Duró solo 1 segundo, pero estaba cargado con el peso de las consecuencias inminentes. Dame el nombre y el número de placa del oficial, Serena, respondió la voz del alcalde, ahora desprovista de toda calidez, reemplazada por la fría y firme autoridad del jefe ejecutivo de la ciudad. Los ojos de Serena se posaron en el pecho de Miller. Su placa dice Miller. No puedo ver su número de placa desde este ángulo. Manténgase en línea. No cuelgue, ordenó el alcalde. La ayuda está en camino, voy para allá. La línea no se cortó. Podía oír órdenes urgentes y apagadas de fondo. Contáctame con Evans ahora. Dile que quiero una escolta completa a Oakmont y Sterling ahora mismo. El oficial Miller miró fijamente el teléfono, luego a Serena. Había palidecido por completo. Tenía la boca entreabierta
intentando atar cabos. La sonrisa burlona desapareció, reemplazada por una expresión de horror puro y sin adulterar. Había cometido un error catastrófico que le cambió la vida, y las consecuencias ya se les venían encima por las soleadas calles de Crestwood Hills. La transformación del oficial Miller fue instantánea y absoluta. El hombre que momentos antes había sido la personificación gruñona de la rabia y la dominación, de repente parecía un niño asustado. Su rostro, que antes estaba enrojecido por la furia, ahora estaba pálido y enfermizo. La mano que sostenía el arma temblaba visiblemente. El arma parecía volverse increíblemente pesada. Miraba fijamente el teléfono en la mano de Serena como si fuera una serpiente venenosa. La voz del alcalde, las órdenes que se ladraban de fondo. Era una realidad tan incomprensible que su cerebro parecía haber sufrido un cortocircuito. ¿Quién era? Tartamudeó, con la voz casi como un susurro. La bravuconería se había evaporado por completo, dejando tras sí una cáscara vacía de miedo. Serena no respondió. Ella simplemente le sostuvo la mirada, con expresión indescifrable, y mantuvo la línea telefónica abierta como le habían indicado. La línea abierta era su escudo, su salvavidas. De fondo se oía la voz del alcalde, aguda y furiosa. No me importa en qué esté metido. Dígale al jefe Evans que tiene 60 segundos para estar en esta línea conmigo, o que entregue su placa antes de la cena. Miller se estremeció como si lo hubieran golpeado. El jefe Evans, su propio jefe de policía. Retrocedió torpemente, alejándose del coche, con los ojos abiertos por el pánico. Finalmente, enfundó su arma con dificultad. El sonido de su arma al deslizarse hacia el objetivo pareció sellar su destino. Miró a ambos lados de la tranquila calle arbolada, como si esperara que la tierra se abriera y se lo tragara. Pero la calle permanecía tranquila. El sol aún brillaba, los pájaros aún cantaban. Un escenario plácido para la destrucción total de su vida. Menos de 3 minutos después, una sirena lejana empezó a sonar. Al principio era una sola sirena, pero rápidamente se le unieron otra, y luego otra. El sonido se intensificó rápidamente, un coro de fatalidad inminente. Miller giró la cabeza de golpe, con la mirada fija en el sonido. Parecía un animal atrapado. Serena permaneció en su coche, con las manos aún en el volante, el teléfono aún sobre la consola central, la línea abierta del alcalde, un silencioso testimonio del poder que acababa de desatar. Sintió una extraña sensación de distanciamiento, como si estuviera viendo una película. El terror había retrocedido, reemplazado por una fría calma clínica. El sistema al que había dedicado su vida a mejorar, el sistema que le había fallado tan estrepitosamente hacía apenas unos minutos, ahora acudía en su ayuda con una fuerza abrumadora. El primer coche patrulla, el vehículo de un supervisor, apareció chirriando por la esquina, con las luces y la sirena a todo volumen. Inmediatamente le siguieron 2 patrullas más. Se detuvieron en medio de la calle, acorralando el coche de Miller y el Mercedes de Serena, en un triángulo de autoridad oficial. Las puertas se abrieron de golpe y los agentes, con rostros sombríos y confundidos, emergieron con una urgencia que Serena jamás había visto. Uno de ellos, un sargento, empezó a dar órdenes por radio, pero solo era la vanguardia. Segundos después, 2 camionetas negras con ventanas tintadas y luces intermitentes integradas en la parrilla irrumpieron en la escena. No se detuvieron. Dominaron el espacio, deteniéndose justo detrás de las patrullas. Las puertas de la camioneta que iba delante se abrieron de golpe. El primero en salir fue el jefe de policía Frank Evans, una figura alta e imponente cuyo rostro era una máscara de furia atronadora. Aún se estaba poniendo la chaqueta, lo que sugería que se había ido con prisa. El segundo hombre en salir del asiento del copiloto fue el alcalde David Thompson, con el rostro pálido y marcado por unas líneas de expresión severas. La escena en la tranquila calle suburbana era ahora un caos controlado. Los oficiales recién llegados habían formado un perímetro,
con expresiones que mezclaban confusión y alarma, al ver a su jefe y al alcalde en lo que debería haber sido una parada de tráfico rutinaria. El sargento que había llegado primero corrió hacia el jefe Evans, pero éste lo despidió con un gesto brusco y enojado, con la mirada fija en una sola persona, el oficial Miller. Miller se quedó paralizado, de pie junto al coche de Serena como una estatua. Parecía pequeño e insignificante, entre las luces intermitentes y las oleadas de autoridad que lo habían dominado. Abría y cerraba la boca, pero no emitía ningún sonido. Pero no, el mundo entero que había conocido, un mundo donde ostentaba el poder, donde su placa le otorgaba autoridad indiscutible sobre gente como ella, se había invertido en tan solo 5 minutos. El alcalde Thompson ignoró a todos los demás y se dirigió directamente al coche de Serena. Se inclinó, con el rostro desdibujado por una profunda preocupación y una furia latente. «Serena», dijo con voz tensa, «¿estás bien? ¿Estás herida?» «Estoy bien, David», respondió ella, y se sorprendió al notar que su voz sonaba firme, conmocionada, pero no herida. El alcalde asintió, con la mandíbula tan apretada que un músculo le dio un vuelco. Se enderezó y se giró. Su mirada se posó en Miller con la fuerza de un golpe físico. El jefe Evans ya se dirigía a grandes zancadas hacia su oficial, con el rostro convertido en una nube de furia pura y sin adulterar. «¡Miller!», gritó, y su voz resonó por la calle. «¿Qué demonios creías que estabas haciendo?». La dinámica de poder no solo se había invertido, se había roto total e irrevocablemente. El oficial Miller ya no era quien hacía las preguntas, ya no era quien tenía el control. Era el sujeto de la investigación, el foco de la ira de los 2 hombres más poderosos de la ciudad. Y estaba a punto de aprender la verdadera definición de responsabilidad. El oficial Miller se quedó paralizado mientras su jefe de policía se acercaba a él. El jefe Evans era conocido por su semblante tranquilo, casi catedrático, pero el hombre que avanzaba hacia Miller era completamente distinto. Su rostro estaba lívido. Sus ojos ardían con una furia que prometía una retribución rápida y terrible. «Le hice una pregunta, agente», rugió Evans, deteniéndose a centímetros del rostro de Miller. La diferencia de altura y presencia era abismal. Evans se cernía sobre él, un monolito de ira justificada. ¿Qué hacía? El entrenamiento de Miller por fin había surtido efecto, un reflejo patético ante un desastre absoluto. «Señor, yo mismo he iniciado una parada de tráfico». El conductor se saltó una señal de stop. Ella se mostró reacia a cooperar. Las palabras sonaron débiles incluso para él. Una excusa patética que se desvanecía ante la cruda realidad. El jefe Evans parecía estar a punto de golpear a su subordinado. «Reacio a cooperar», repitió en voz peligrosamente baja. Entonces, su respuesta a un conductor reacio durante una parada de tráfico rutinaria es sacar su arma reglamentaria y amenazarlo de muerte. Miller se quedó boquiabierto. La velocidad a la que se había transmitido la información, la totalidad de su exposición, era incomprensible. «Señor, no lo era, no lo hice». «No se atreva a mentirme, Miller». Evans lo interrumpió, su voz como hielo quebrado. El alcalde Thompson lo oyó. «Yo lo oí. Todo el personal de mando lo oyó por el altavoz mientras corríamos hacia aquí. Amenazaste a un civil». Fue en ese momento que el alcalde Thompson, tras asegurarse de la seguridad de Serena, se unió a la confrontación. Se situó junto a su jefe de policía, formando un muro inquebrantable de autoridad. Su enfoque fue diferente a la ira explosiva del jefe. El alcalde tenía una mirada fría, una furia quirúrgica escalofriante. «Oficial Miller», comenzó el alcalde con voz tranquila, pero con una fuerza inmensa. «Quiero que mire a esta mujer». «Mírela», señaló a Serena, quien permanecía sentada en su coche, testigo silenciosa y serena del proceso. La mirada aterrorizada de Miller se desvió hacia la ventanilla del conductor. Vio a la hermosa mujer negra con la blusa de seda blanca,
La mujer a la que acababa de aterrorizar. La mujer a la que había descartado como una más de las que no pertenecían. ¿Tienes idea de a quién le acabas de apuntar con el arma?, preguntó el alcalde, con la pregunta flotando en el aire como una sentencia de muerte. Miller negó con la cabeza, atónito, sin poder procesar el cataclismo que se había abatido sobre él. No tenía marco para esto. Ninguna categoría para una mujer negra capaz de convocar a todo el liderazgo de la ciudad con una sola llamada. El alcalde, con la voz cargada de desprecio, dijo que era la senadora estatal Seren Washington. Ella es la representante legalmente elegida de este distrito. Para su distrito, la mujer a la que acaba de llamar y amenazar con disparar por hacer una pregunta es una de las legisladoras más poderosas y respetadas de este estado. Las palabras impactaron al oficial Miller con la fuerza de un golpe físico. Un senador estatal. Sintió que le flaqueaban las rodillas y la sangre le rugía en los oídos. Fue un único y esclarecedor estallido de comprensión. Cada pieza del rompecabezas encajó de golpe. El coche caro, la actitud segura, la dirección en Crestwood Hills, la familiaridad con el alcalde. Todo lo que sus prejuicios habían transformado en signos de arrogancia y sospecha eran, en realidad, simplemente atributos de su posición social. Una posición que él no solo no había reconocido, sino que había atacado violentamente. Su mundo no solo se derrumbó, fue aniquilado. El suelo se derrumbó bajo sus pies, revelando un pozo sin fondo que él mismo había creado. Miró el rostro frío e implacable del alcalde, la furia volcánica del jefe y luego el coche. Vio a la senadora Washington, cuya expresión reflejaba una profunda e inquebrantable tristeza. No vio triunfo en sus ojos, sino una profunda y cansada tristeza por la fealdad que le había mostrado. Una fealdad que probablemente había visto muchas veces. «Es una amiga personal mía», continuó el alcalde Thompson con voz implacable. «Es una colega, es una funcionaria pública que ha hecho más por esta ciudad en 2 años que tú en toda tu lamentable carrera. Y tú, en tu ignorancia y tu intolerancia, decidiste hacerla temer por su vida». Miller finalmente recuperó la voz, una voz áspera, entrecortada y desesperada. «No lo sabía. De eso se trata, Miller». El jefe Evans explotó, con la ira desbordándose de nuevo. No debería importar quién sea. Podría haber sido maestra, doctora, conserje o ama de casa. Nunca se le apunta con el arma a un ciudadano obediente y desarmado. Tu intolerancia, tu mal genio, tu total falta de criterio profesional. Eres una vergüenza para este uniforme, una vergüenza para este departamento. El peso de sus acciones, la aplastante realidad de su ruina profesional y personal, finalmente cayó sobre él. No solo había cometido un error, había cometido un acto de autoestimulación alimentado por toda una vida de prejuicios. Y ahora, de pie sobre el asfalto bañado por el sol, rodeado por las luces del mundo que una vez dominó, no era más que el autor de su propia destrucción. La tranquila calle suburbana se había transformado en un improvisado centro de mando. Los oficiales del perímetro mantenían a distancia a un pequeño grupo de vecinos curiosos, con rostros que mezclaban confusión y preocupación. Para el oficial Miller, esta escena pública multiplicó por 1000 su humillación. Las mismas personas a las que había jurado proteger eran ahora testigos de su completa y absoluta caída. El jefe Evans retrocedió medio paso. Aún respiraba con dificultad, pero su profesionalidad comenzaba a recuperarse tras su furia inicial. El proceso debía llevarse a cabo correctamente, según las normas. Sabía que este incidente sería analizado desde todos los ángulos posibles. «¡Sargento Cole!», gritó. El primer supervisor en llegar a la escena, un hombre con 20 años de experiencia en la policía, dio un paso al frente con el rostro sombrío. «Activen su cámara corporal». De hecho, el jefe alzó la voz. «Quiero que todos los agentes en esta escena con cámara corporal se aseguren de que esté activada y grabando ahora». Una serie de clics y pitidos confirmaron que su orden se estaba cumpliendo.
El jefe volvió a centrar su atención en Miller. Su voz, ahora sin ardor, fue reemplazada por un tono frío y procedimental que, de alguna manera, resultaba más aterrador. Oficial Miller, ahora es objeto de una investigación oficial de asuntos internos y de una investigación criminal. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede y será usado en su contra. ¿Lo entiende? Miller asintió aturdido, mientras le leían la advertencia a Miranda que había recitado cientos de veces. Fue una experiencia extracorpórea surrealista. Bien, dijo el jefe. Ahora quiero que me dé un relato completo y secuencial de sus acciones, desde el momento en que vio por primera vez el vehículo del senador Washington. Esto no fue una negociación. Fue una orden. Despojado de su autoridad y de cualquier esperanza de defenderse, Miller comenzó a hablar con voz entrecortada y débil. Estaba estacionado en una calle lateral, señor. Observé que el vehículo se acercaba a la intersección de Oakmont. ¿Observó alguna infracción de tránsito?, insistió el jefe, con los ojos como virutas de acero. Creí que no se detuvo por completo, murmuró Miller. ¿Lo creyó o lo vio? Parecía una parada brusca, señor. La alcaldesa, que había estado observando en silencio, dio un paso al frente. Es interesante, jefe, porque la senadora me ha informado que su vehículo está equipado con una cámara de tablero que muestra una parada completa de 3 segundos. Por supuesto, usaremos esa grabación como prueba. Miller se estremeció. La mentira, su primer y más fundamental error, ya había sido expuesta. Sigamos adelante, agente, continuó el jefe con voz implacable. Usted inició la detención. ¿Qué pasó después? Me acerqué al vehículo, le pedí su licencia y matrícula, y me las proporcionó. Sí, señor. Cooperó en ese momento. Siguió haciendo preguntas, dijo Miller débilmente, en un patético intento de justificar sus acciones. ¿Qué tipo de preguntas?, preguntó el jefe. ¿Preguntaba por tu supervisor? ¿Se negaba a obedecer tus órdenes? No, señor, quería saber por qué la detuve. Dijo que lo tenía grabado. Así que estaba haciendo valer sus derechos y cuestionando tu criterio. ¿Y cómo respondiste a ese interrogatorio? Miller bajó la mirada al asfalto. No podía mirar a los ojos a su jefe, ni al alcalde, ni a la mujer que seguía sentada en el coche. Mi tono quizás se volvió poco profesional, señor. ¿Poco profesional? El jefe se burló. Seamos más específicos, Miller. ¿Hizo o no comentarios despectivos sobre la presencia de la senadora en este barrio? Silencio. ¿Se refirió o no a ella y a la gente de su raza como de su clase? Un silencio más largo. El rostro de Miller estaba cubierto de sudor. Y finalmente, el oficial Miller. La voz del jefe se redujo a un susurro. Cada palabra como un martillazo. Desenfundaste o no tu arma reglamentaria y la apuntaste a un civil desarmado que no representaba ninguna amenaza. Miller hundió los hombros en una derrota absoluta. La lucha había terminado. Las mentiras habían desaparecido. Solo quedaba el peso aplastante de la verdad. Sí, señor, susurró. Una confesión apenas audible por encima del zumbido de las radios policiales. ¿Y por qué hizo eso, Miller?, preguntó el jefe. La pregunta definitiva. ¿Cuál era su justificación para convertir una simple parada de tráfico en un escenario de fuerza letal? Miller no tenía respuesta. No había justificación. No había política ni procedimiento tras el que pudiera escudarse. Solo quedaba su propia fealdad, sus propios prejuicios, su propio fracaso catastrófico, ahora expuesto a la vista de todos en una calle soleada. Negó con la cabeza, un único y patético gesto de rendición. Ya veo, dijo el jefe Evans en voz baja. Se giró hacia el sargento Cole. La investigación está ahora en sus manos, sargento. Quiero que lo lleven a la jefatura. Quiero que Asuntos Internos le tome declaración, no a uno de sus colegas de comisaría. Quiero un informe completo en mi escritorio mañana. Sí, jefe.
respondió el sargento con expresión indescifrable. El recuento había terminado. El veredicto judicial sobre su carrera y su honor había sido emitido. Solo faltaba la sentencia. El recuento formal en la calle había terminado, pero el ritual público de la deshonra de Miller apenas comenzaba. El jefe Evans no era hombre para manejar una traición tan profunda a la confianza pública a puerta cerrada. El cáncer de las acciones de Miller debía ser extirpado públicamente, con decisión, para demostrar que no sería tolerado. «Sargento Cole», dijo el jefe, con una voz que resonaba con una autoridad que no dejaba lugar a interpretaciones. Desarmarlo. El sargento Cole, un hombre que probablemente había compartido un café con Miller en algún momento, se acercó con el corazón apesadumbrado, pero con determinación profesional. «Miller», dijo en voz baja, «pásame tu arma». Con manos temblorosas, Miller desenfundó su Glock por segunda vez esa tarde. La primera vez había sido un acto de dominio agresivo. Esta vez, fue un acto de rendición total y completa. Se la ofreció al sargento, empuñándola primero. Cole tomó el arma, extrajo el cargador, vació la recámara y se la entregó a otro oficial, quien la guardó en una bolsa de evidencias. La herramienta de la autoridad de Miller, el objeto que había usado para aterrorizar a un senador estatal, era ahora solo una prueba en su contra. Ahora, la placa, ordenó el jefe, era la máxima degradación para un policía. La placa era más que una pieza de metal. Era un símbolo de su juramento, su identidad, su lugar en el mundo. Los dedos de Miller forcejeaban con el broche que llevaba en el pecho. Le temblaban tanto las manos que no podía abrir el cierre. Fue un momento patético y prolongado de torpeza que solo agravó su humillación. Finalmente, el sargento Cole intervino, con movimientos rápidos e impersonales. Desató la brillante placa plateada del uniforme de Miller y la sostuvo en la palma de su mano, un momento antes de girarse y entregársela al jefe Evans. El jefe tomó la placa y la miró con una expresión mezcla de ira y tristeza. Luego miró a Miller, quien estaba allí de pie, una figura desanimada con un uniforme que ahora parecía inapropiado, un traje que ya no merecía. «Ha deshonrado esta placa», dijo el jefe en voz baja, pero que llegó a todos los agentes presentes. «Ha deshonrado a todo hombre y mujer que la porta con integridad. Ya no es un policía en esta ciudad». Con esas palabras, se giró y le entregó la placa al alcalde. Fue un gesto simbólico, una recuperación de la confianza de la ciudad, profundamente quebrantada. El alcalde Thompson lo aceptó sin decir palabra, con el rostro sombrío. El último paso fue el más surrealista. «Espósenlo», ordenó el jefe. Sergeant Cole sacó sus esposas. «Miller, date la vuelta». Manos a la espalda. El hombre que había esposado a innumerables personas, ahora sentía el frío y familiar mordisco del acero en sus propias muñecas. El clic de las esposas al cerrarse fue un sonido de absoluta irrevocabilidad. Ya no era un agente de la ley. Era un prisionero de ella. Varios de sus compañeros, hombres con quienes había trabajado, apartaron la mirada. Algunos lo miraron con furia fría, enojados por la mancha que les había traído a todos. Nadie le mostró compasión. Mientras el sargento Cole conducía a Miller, ahora esposado, a una patrulla, Serena finalmente abrió la puerta y salió del Mercedes. Se mantuvo erguida y serena, aunque un ligero temblor en sus manos delataba la inmensa tensión de la prueba. Observó cómo Miller era colocado en la parte trasera del coche patrulla, con la cabeza gacha, avergonzado. Sus miradas se cruzaron un instante fugaz a través de la ventana. No había odio en su mirada, solo una profunda y cansada decepción. Él no era un monstruo, era solo un hombrecillo envenenado por una mente mezquina a la que se le había dado demasiado poder. Con Miller asegurada, el alcalde y el jefe se acercaron a ella. «Senadora», comenzó el alcalde, con la voz cargada de un profundo pesar personal. «En nombre de la ciudad, lo siento profundamente. No hay palabras para expresar lo inaceptable que es esto». «Gracias, David»,
dijo Serena con la voz un poco temblorosa ahora que el peligro inmediato había pasado. Frank, asintió al jefe. Senador Washington, dijo el jefe Evans, con el rostro desencajado por la vergüenza. Le prometo que rendirá cuentas con todo el peso de la ley, y emprenderé una revisión exhaustiva de la capacitación y las políticas de mi departamento, así como una auditoría completa de todas las denuncias presentadas contra este agente. No esperaba menos, jefe, respondió ella. Observó la escena a su alrededor. Las luces intermitentes, los vecinos boquiabiertos, el cuerpo del hombre que la había amenazado de muerte mientras se lo llevaban en la parte trasera del coche de su propio departamento. El sol comenzaba a ocultarse en el cielo, proyectando largas sombras sobre la calle. La tarde dorada se había hecho añicos, y en su lugar estaba el duro e implacable resplandor de una crisis que apenas comenzaba. No se trataba solo de un policía malo. Ella lo sabía, el alcalde lo sabía y el jefe lo sabía. Se trataba del sistema que había permitido que un hombre como Miller llevara una placa y un arma desde el principio. Y la lucha por arreglar ese sistema apenas comenzaba. El caos en la calle comenzó a ceder ante la fría y eficiente maquinaria del procedimiento oficial. Se tomaron declaraciones, se fotografió la escena y se procesó el Mercedes de Serena para la grabación de la cámara del tablero. El alcalde Thompson había insistido en que Serena lo acompañara de regreso al ayuntamiento, negándose a dejarla conducir después del trauma que había sufrido. El jefe Evans lo siguió en su propio vehículo, con la mente ya dándole vueltas a la pesadilla política y logística que acababa de caer sobre su escritorio. Viajaron en silencio durante varios minutos, mientras las luces de la ciudad empezaban a centellear al caer la noche. La camioneta del alcalde era un refugio silencioso con aroma a cuero, un mundo aparte de la cruda crudeza del enfrentamiento en la carretera. He despejado mi agenda para el resto de la noche, dijo finalmente el alcalde rompiendo el silencio. Mi oficina es suya, mi personal es suyo, lo que necesite Serena. Gracias, David, respondió ella, con la mirada fija en el paisaje urbano que pasaba. Había recuperado la compostura. La conmoción fue reemplazada por la mentalidad familiar y centrada de un legislador ante una crisis. Esto ya no era solo un trauma personal. Fue una cuestión de política pública, un fallo sistémico. Lo primero que debemos hacer es adelantarnos a esto. Una historia como esta no se mantendrá oculta por mucho tiempo. Un oficial apuntando con un arma a un senador estatal, los medios de comunicación se darán un festín. Mi director de comunicaciones ya está redactando un comunicado preliminar. El alcalde dijo: daremos una conferencia de prensa mañana por la mañana a primera hora. Nos da tiempo para ordenar todos los hechos, revisar las grabaciones de la cámara del coche y presentar un frente unido. Bien, asintió Serena. Necesitamos controlar la narrativa. Esto no puede enmarcarse como un él dijo, ella dijo, ni como un incidente aislado con una persona podrida. Es síntoma de una enfermedad mucho más profunda. Estoy de acuerdo, dijo con gravedad. Y Frank Evans lo sabe. Ya habla de una auditoría completa del historial de Miller. Cada arresto, cada denuncia civil. Cuando llegaron a la imponente torre de cristal y acero del ayuntamiento, era evidente que la noticia los había precedido. El personal directivo del alcalde y el jefe Evans los esperaban en una gran sala de conferencias, con la ciudad brillando a sus pies a través de amplios ventanales. El ambiente era tenso. La urgencia se densificaba en el aire. Una bandeja de café y agua permanecía intacta sobre la mesa de caoba. Serena entró y se sentó a la cabecera, una posición de mando natural para ella. El alcalde se sentó a su derecha, el jefe a su izquierda. Muy bien, comenzó Serena con voz clara y autoritaria. La voz que llamaba la atención en el pleno del Senado. Manos a la obra, jefe. ¿Qué sabemos del oficial Miller? El jefe Evans deslizó una tableta sobre la mesa. Ya están revisando su expediente. 12 años en la policía, transferido de la comisaría del centro a la división de Crestwood Hills hace 2 años. A primera vista, su historial no es destacable. Algunos elogios por los arrestos,
pero hizo una pausa, con el rostro ensombrecido. Ya le pedí a mi asistente que hiciera una búsqueda preliminar en la base de datos de quejas civiles. Hay 4 quejas en su contra en los últimos 5 años, todas por uso excesivo de la fuerza o abuso verbal durante controles de tráfico. Las 4 fueron presentadas por hombres afroamericanos. Un silencio sepulcral invadió la sala. ¿Y cuál fue el resultado de esas denuncias?, preguntó Serena, aunque ya sabía la respuesta. Todas fueron desestimadas, admitió el jefe con la voz tensa por la frustración. Asuntos Internos las consideró infundadas por falta de pruebas o versiones contradictorias. Su compañero respaldó su versión en cada ocasión. Hay que apartar a su compañero de sus funciones e interrogarlo de inmediato, declaró Serena rotundamente. Y quiero que se reabran esas 4 denuncias. Quiero que se contacte a los hombres que las presentaron. Necesitan saber qué pasó hoy. Ya estoy en ello, confirmó el jefe. Bien, intervino el alcalde, dirigiéndose a su directora de comunicaciones, una mujer perspicaz llamada María. María, para la conferencia de prensa de mañana, el mensaje es de acción rápida, decisiva y tolerancia cero. No estamos defendiendo al departamento. Anunciamos su reestructuración. Comenzamos con el despido y arresto inmediato de Miller. Anunciamos la investigación completa, no solo sobre él, sino también sobre los patrones que revela su caso. Anunciamos la reapertura de todas las denuncias previas en su contra. Y Serena añadió, con una voz que interrumpía la planificación estratégica con un dejo de cruda convicción personal. Dejamos claro que no se trata de que yo sea senador. Se trata de lo que habría sucedido si no lo hubiera sido. Si yo hubiera sido cualquier otra mujer negra conduciendo por ese barrio, podría estar ahora mismo en una celda, acusada de resistencia al arresto, o en una cárcel. Esa es la historia que debemos contar. Sus palabras flotaban en el aire, una verdad cruda y brutal. La sala se llenaba del silencioso murmullo de los poderosos de la ciudad. Todos se movilizaban a su alrededor. Redactaban declaraciones, consultaban expedientes, organizaban equipos legales. Todo el peso del sistema trabajaba ahora a su favor, pero su mente estaba puesta en todos aquellos a quienes no les había servido. La maquinaria de la justicia se movilizaba no solo para castigar a un hombre, sino para iniciar el largo y arduo proceso de reparar la maquinaria misma, y mientras planeaba la estrategia para la batalla que se avecinaba. Sintió que los últimos vestigios de la víctima se desvanecían, reemplazados por completo por la senadora, la defensora, la luchadora. La lucha de su vida acababa de comenzar. A la mañana siguiente, la sala de prensa del ayuntamiento era un caos de cámaras, micrófonos y reporteros. La noticia del incidente se había dado a conocer durante la noche. Se había filtrado desde fuentes del departamento de policía y había resonado en los medios locales y nacionales. El titular fue sensacionalista. Un senador estatal fue retenido a punta de pistola por un agente de policía. La sala bullía con una energía que era en parte fervor periodístico y en parte auténtica conmoción. Tras bambalinas, en una pequeña oficina privada, Serena estaba de pie junto al alcalde Thompson y el jefe Evans. Vestía un traje azul marino a medida, una armadura de profesionalismo. No había rastro de la mujer conmocionada del día anterior. En su lugar, había una figura de inmensa fuerza y determinación. Había revisado las imágenes de la cámara del tablero de su propio auto. Ver el silencioso video clínico del arma apuntándole a la cabeza había sido una experiencia extracorpórea escalofriante, pero también había consolidado su determinación. La verdad era innegable, capturada en alta definición. ¿Estás lista para esto?, preguntó el alcalde con amabilidad. Serena respiró hondo y asintió. Estoy lista. Salieron al escenario brillantemente iluminado y se acercaron al podio. Un frente unificado de liderazgo cívico. Una lluvia de flashes de cámaras estalló, con clics que sonaban como una granizada. El alcalde Thompson fue el primero en acercarse al micrófono, con expresión seria. Buenos días, comenzó silenciando la sala. Estamos aquí hoy para abordar un incidente profundamente perturbador
y totalmente inaceptable ocurrido ayer por la tarde. El agente David Miller, de la Policía Municipal, ha sido despedido con efecto inmediato. Fue arrestado anoche y acusado de agresión con agravantes con arma mortal, coacción oficial y amenaza terrorista. Actualmente se encuentra detenido a la espera de su comparecencia. Una oleada de murmullos y tecleo frenético recorrió la prensa. La rapidez y la severidad de las acusaciones fueron impactantes. Esta acción, continuó el alcalde con voz firme, no es el final de la historia, sino el principio. Es el primer paso de un proceso de rendición de cuentas que el jefe Evans y yo nos comprometemos a llevar a cabo hasta el final. Lo ocurrido ayer no fue solo un delito. Fue una profunda traición a la confianza pública. Luego se dio el podio al jefe Evans, quien dio un paso al frente con el rostro sombrío y sombrío. Las acciones de David Miller son una vergüenza para la insignia que una vez portó, declaró el jefe con voz grave. No representan los valores de este departamento, ni a los dedicados oficiales que sirven a esta ciudad con honor. He iniciado una investigación interna y penal exhaustiva, no solo sobre este incidente, sino sobre todo el historial de servicio del oficial Miller. Esta mañana, se han reabierto oficialmente 4 denuncias previas por uso excesivo de la fuerza en su contra, todas ellas previamente desestimadas. Otra conmoción recorrió la sala. Esto fue más que el simple despido de un agente. Fue una admisión de un fallo sistémico. Finalmente, el alcalde regresó al micrófono. Ahora, quisiera presentarles a la persona en el centro de este incidente. Una líder de increíble valentía y gracia. Una servidora pública dedicada y mi amiga, la senadora Serena Washington. Al acercarse Serena al podio, un silencio absoluto y profundo invadió la sala. Todas las miradas, todas las cámaras, estaban fijas en ella. Apoyó las manos a los lados del atril, contempló el mar de rostros y comenzó a hablar. Su voz no era fuerte, pero estaba llena de una fuerza y una claridad que exigía una atención absoluta. Ayer por la tarde, empezó. Yo conducía de regreso a casa. Me detuvieron por supuestamente haberme saltado una señal de stop. En cuestión de minutos, el agente que me detuvo, molesto por mis preguntas sobre el motivo, sacó su arma reglamentaria y me apuntó a la cabeza. Hizo una pausa, asimilando la cruda realidad de sus palabras. Estoy aquí hoy para contarles esta historia por una sola razón. Tenía el número de celular personal del alcalde. El sistema que ahora se mueve con tanta rapidez para impartir justicia en mi nombre, se movilizó por mi título, por mis conexiones, por mi poder. Se inclinó ligeramente hacia adelante, recorriendo con la mirada la sala, contactando con todos los periodistas que pudo. Pero esta historia no se trata de mí. Se trata de todas las personas que no tienen el número del alcalde en su teléfono. Se trata de los 4 hombres negros que intentaron presentar denuncias contra este mismo agente y fueron ignorados. Se trata de cada persona de color que ha sentido ese frío nudo de miedo al ver luces intermitentes en el retrovisor, que sabe que una parada rutinaria puede convertirse en una situación de vida o muerte según el prejuicio del agente involucrado. Su voz se alzó con pasión, con la ira justificada de una líder que había visto la cara más fea del sistema que juró defender. La pregunta que debemos hacernos no es solo cómo castigamos a este agente, sino cómo desmantelamos la cultura que lo creó. ¿Cómo construimos un sistema policial donde un ciudadano que hace una pregunta no sea visto como un desafío a la autoridad, sino como un derecho fundamental? ¿Cómo garantizamos que la rendición de cuentas no sea un privilegio reservado para los poderosos, sino una garantía para cada residente de esta ciudad? Soy senadora, ella concluyó con voz firme y convencida. Pero primero, soy ciudadana. Y como ciudadana, exijo un sistema de justicia que proteja y sirva a todos por igual, sin importar el color de su piel, el barrio en el que vivan o el título que ostenten. El trabajo empieza hoy, y les prometo que no descansaré hasta terminarlo. Se apartó del podio. La sala quedó en silencio por un instante. Los periodistas parecían atónitos ante la fuerza de su testimonio.
Entonces, la sala estalló. No solo se gritaron preguntas, sino que se desató una oleada de profundo e innegable respeto. Ella había transformado su trauma personal en un llamado universal a la acción, una voz poderosa para los que no la tenían. Y todos en esa sala sabían que acababan de presenciar el comienzo de una revolución. En las semanas y meses posteriores a la conferencia de prensa, las palabras del senador Washington resultaron proféticas. El incidente no fue noticia de un día. Se convirtió en el catalizador de un ajuste de cuentas generalizado y a menudo doloroso en toda la ciudad. El caso contra David Miller avanzó con una rapidez inusual, una clara señal de la fiscalía de que sería una prioridad absoluta. Pero la verdadera historia estaba sucediendo fuera del tribunal. Las audiencias públicas organizadas por el nuevo grupo de trabajo de supervisión civil de la alcaldesa, codirigido por la propia senadora Washington, se convirtieron en el foro público más importante de la ciudad. Noche tras noche, en centros comunitarios y auditorios escolares, los ciudadanos se presentaron para compartir sus historias. Los 4 hombres cuyas denuncias contra Miller se habían reabierto fueron los primeros en testificar. Hablaron de detenciones rutinarias que derivaron en abusos verbales, de ser azotados contra sus autos, de la humillación e impotencia que sintieron cuando sus denuncias formales fueron desestimadas sin una investigación exhaustiva. Su testimonio, transmitido en las noticias locales, fue una contundente corroboración del patrón de comportamiento que Miller había exhibido. Pero no se detuvo ahí. Envalentonadas por la postura del senador, decenas de personas más se presentaron con historias sobre otros oficiales y otros distritos. Se rompió el dique de silencio y miedo. Hablaron de discriminación racial, registros ilegales, uso excesivo de la fuerza y de un sistema de denuncias que parecía diseñado para proteger a los agentes en lugar de exigirles responsabilidades. Serena escuchó cada minuto del testimonio. Su expresión era una mezcla de empatía e ira concentrada. Cada historia era un dato, un ladrillo más en el argumento a favor de una reforma sistémica radical. El Departamento de Policía, bajo el liderazgo interino de un reformador nombrado por el alcalde, se vio obligado a confrontar su propia cultura. La auditoría de la División de Asuntos Internos, que Serena había exigido, reveló una profunda deficiencia. Sistema. Más del 80% de las denuncias civiles, en particular las presentadas por minorías, fueron desestimadas sin que se entrevistara a un solo testigo, salvo a los agentes involucrados. La frase «sin fundamento» se había convertido en un sello de aprobación para la inacción. Las repercusiones fueron tangibles. El jefe Evans, incapaz de capear la tormenta de críticas y la exposición de los profundos problemas de su departamento, se jubiló anticipadamente. El sindicato policial, que inicialmente había hecho declaraciones agresivas en defensa de Miller, guardó silencio. A medida que la opinión pública y la montaña de evidencia se volvían abrumadoramente hostiles, cambiaron su estrategia de defender lo indefendible a cooperar con los nuevos mandatos de reforma, con la esperanza de recuperar algo de influencia en la nueva era que se avecinaba. Serena, mientras tanto, trabajaba incansablemente. Utilizó el capital político y la plataforma pública que le brindó el incidente para impulsar un cambio sustancial a nivel estatal. Redactó y presentó la Ley de Responsabilidad y Transparencia Policial, una legislación histórica que establecería estándares estatales para las cámaras corporales, crearía un organismo independiente para investigar la mala conducta policial y facilitaría a los ciudadanos la presentación y el seguimiento de denuncias. Fue una dura batalla contra los poderosos grupos de presión de las fuerzas del orden, pero ella fue implacable. Usó su propia historia, su propio trauma, como arma en la lucha por la justicia. Se reunió con colegas escépticos. Les mostró las grabaciones de la cámara del coche y les contó las historias que había escuchado en las audiencias públicas. Ya no era solo una legisladora. Era una testigo, una defensora. La cultura de la ciudad empezó a cambiar. Las conversaciones eran diferentes. Personas que nunca habían considerado la realidad de la discriminación racial ahora hablaban de ello en sus mesas.
El nombre de la senadora Washington se convirtió en sinónimo de reforma policial. Recibía cartas y correos electrónicos de todo el país. Algunos estaban llenos de odio virulento por parte de quienes la consideraban antipolicía, pero muchos más llenos de gratitud y apoyo por parte de quienes la veían como una defensora. Eran madres que temían por sus hijos, hombres que habían sido perseguidos injustamente, personas de todas las razas que simplemente creían en una sociedad más justa y equitativa. Lo que comenzó como un momento de terror y humillación en una calle suburbana bañada por el sol se había convertido en un poderoso movimiento. Era un testimonio de su negativa a ser solo una víctima. Había aprovechado el peor momento de su vida y lo había convertido en una herramienta para el cambio. El sistema le había fallado y, en respuesta, ella lo obligaba a cambiar radical e irrevocablemente. El proceso fue lento, plagado de conflictos y resistencia. Pero estaba sucediendo. Las repercusiones de aquella tarde se extendían, arrasando con décadas de complacencia e injusticia. 6 meses después del incidente, David Miller compareció ante un juez. Apenas una sombra del hombre que una vez fue. Ya no era el oficial arrogante y fanfarrón, sino un hombre derrotado con un traje que le quedaba mal, el rostro pálido y demacrado. Se había declarado culpable de un cargo menor de opresión oficial, en un acuerdo para evitar un juicio prolongado, y el espectáculo público de que el senador Washington testificara en su contra. La sala del tribunal estaba abarrotada. En primera fila se sentaba Serena, flanqueada por el alcalde. Detrás de ellos estaban los 4 hombres, cuyos casos contra Miller se habían reabierto, y ahora formaban parte de una demanda federal de derechos civiles contra la ciudad. La jueza, una mujer severa con reputación de imparcial, miró a Miller con profunda decepción. «Señor Miller», dijo, y su voz resonó en el silencio de la sala. «Usted juró proteger y servir. Le dieron una placa y un arma, símbolos de inmensa confianza y responsabilidad. Traicionaste esa confianza de la manera más atroz posible. Usaste tu poder no para proteger, sino para aterrorizar. Permitiste que el prejuicio y la ira se impusieran a tu entrenamiento, tu deber y tu humanidad básica». Miró a Serena. «El hecho de que tu víctima fuera senadora estatal es, ante la ley, irrelevante. Lo que importa es que era ciudadana, una persona desarmada e inofensiva, a quien usted sometió a una terrible experiencia que puso en peligro su vida. La única fortuna en todo este asunto resuelto es que el senador Washington tuvo la serenidad y los recursos para desescalar una situación que usted había vuelto fatalmente peligrosa». La jueza volvió a mirar a Miller. «Este tribunal debe enviar un mensaje de que no se tolerará el abuso de poder. Que el color de la piel de una persona no la convierte en sospechosa. Que el papel de un policía es ser un guardián, no un guerrero. Por lo tanto», concluyó con voz firme, «lo sentencio a la pena máxima permitida por este acuerdo de culpabilidad. 2 años de prisión estatal». Una exclamación de asombro recorrió la sala. Fue una sentencia severa para un delincuente primerizo y una clara señal de que la era de la impunidad institucional había terminado. Miller cerró los ojos con fuerza y dejó caer los hombros mientras leían la sentencia. Mientras se lo llevaban esposado, no miró atrás. Serena lo vio irse, pero no sintió triunfo ni alegría por su caída. Solo hubo una silenciosa y sombría sensación de cierre. Su encarcelamiento fue una consecuencia necesaria, pero no fue la victoria. La victoria se produjo fuera del tribunal. Se dio en los nuevos reclutas que estaban recibiendo capacitación sobre desescalada y sesgo implícito. Se dio en la Junta de Revisión Civil, que ahora tenía el poder real para disciplinar a los oficiales. Estaba en su proyecto de ley de reforma policial, que tras una brutal batalla había sido aprobado por la legislatura, y estaba a la espera de la firma del gobernador. La victoria se debía a la esperanza de que algún día otra mujer negra conduciendo por un barrio adinerado no sintiera esa familiar sensación de miedo. Más tarde esa noche, Serena estaba en el balcón de su apartamento, contemplando las luces de la ciudad. El aire era fresco y puro. Los sonidos de la bulliciosa ciudad abajo
eran un zumbido familiar y reconfortante. La terrible experiencia la había transformado. Le había dejado una cicatriz, un recuerdo de miedo que probablemente nunca desaparecería por completo. Pero también había forjado su propósito en algo más sólido, brillante e inquebrantable que nunca. Ziggy se había enfrentado a las peores facetas del sistema y no la había quebrantado. Al contrario, lo había obligado a ceder un poco hacia la justicia. La lucha estaba lejos de terminar. Sabía que el verdadero cambio era el trabajo de toda una vida, un lento y arduo desmoronamiento de los cimientos del poder y los prejuicios arraigados. Pero al contemplar la ciudad a la que había jurado servir, sintió una profunda paz. Había sido puesta a prueba y no había fallado. Había aprovechado un momento de profunda oscuridad para forjar un nuevo amanecer. ¿Cuál crees que es el elemento más crucial para lograr una reforma policial realmente duradera? ¿Mejor entrenamiento? ¿Mayor supervisión civil o algo completamente distinto? Nos encantaría conocer tu opinión en los comentarios. Tu participación nos ayuda a seguir llevando estas importantes historias